Abrimos, señoras y señores, la tertulia, la mesa de este lunes 3 de junio del año 2019. Estamos con Carolina H. Buen día. Buen día, Emiliano. Buen día para todos. Adriana Marrero, ¿cómo te va? Muy bien, buenos días. Manuel Laguarda, que vuelve, ¿qué tal? Muy bien, Emiliano, muy bien por acá. Pensamos que te habías arrepentido. No, tuve unos problemas de salud, pero por suerte muy leves y que se solucionaron enseguida. No ocasionados por la tertulia. No, una operación programada, muy leve bueno. también, pero bien resuelta. Y por último, el saludo a Pablo Carrasco. ¿Qué tal, Pablo? Buenos días, ¿cómo andan? Vamos al primero de los temas. Los propietarios de la empresa Friopam preparan una denuncia por daños y perjuicios contra el sindicato de la planta, luego de que se constataran daños a la mercadería como consecuencia de una ocupación llevada a cabo por el gremio. El sindicato ocupó la planta el otro viernes 24 de mayo, durante 4 días. Según el gremio, la medida se resolvió porque un supervisor les dijo a los empleados que iba a haber 18 despidos debido a la compra de nueva maquinaria importada de Suiza. Según el dirigente Miguel Rosales, luego de la ocupación hubo una negociación en el Ministerio de Trabajo en la que la empresa aceptó negociar una reestructura. Los dueños, sin embargo, desmienten que la importación de maquinaria fuera a provocar despidos. Según la firma, el sindicato quería decidir qué trabajadores iban a operar las máquinas, algo que los propietarios no estaban dispuestos a aceptar. Lo cierto es que el caso tomó estado público con un video. Luego de la ocupación, en las redes sociales se viralizó un video filmado por un trabajador en el que se muestra masa para panadería desparramada en el piso y otros desórdenes en el lugar donde desarrollaban las tareas. Además se puede ver producto congelado y producto precocinado que, según dice la voz de quien está haciendo la filmación, también se va a perder. Luego de ver el video, el presidente del PIT-CNT, Fernando Pereira, escribió en su cuenta de Facebook: la ocupación es un derecho, pero mal utilizado es un golpe a la organización. Hay más elementos para agregar a la introducción del caso, pero me gustaría empezar a escucharlos ya mismo ustedes. ¿Quién quiere tomar la posta? ¿Vas tú, Manuel? A ver. Sí, unas reflexiones muy breves para empezar. Me parece que acá hay que distinguir dos aspectos en todo esto. Por un lado, los hechos en sí. Por otro lado, el clima que alguna gente está creando en torno a estas situaciones. Voy a empezar por lo segundo. Conflictos sindicales ha habido toda la vida, los hay ahora, hay varios. Y esto hace que alguna gente quiera crear un clima de tremenda incertidumbre, amenaza, riesgo, caos, anarquía. ¿A quién estás aludiendo, por ejemplo? Por ejemplo, al proyecto de ley de Rodrigo Goñi. Me parece que es un proyecto de ley antisindical que quiere demonizar al movimiento obrero y que se basa, digamos, en esta actitud de ser una bola de nieve donde entra el control obrero hace pocos días, que duró pocas horas además, con la cual se hace un gran campamento, como si fuese una situación tremendamente caótica e inestable, cuando fue una situación que duró pocas horas y se levantó enseguida. Y luego esta serie de conflictos ante la cual se responde con una medida como esta, este proyecto de ley, que a mi juicio busca demonizar al movimiento obrero y crear una suerte de mordaza o de amenaza, como diciendo, si hacen huelga, le vamos a caer por el lado por el lado económico, ¿verdad? Vamos a castigar económicamente al sindicato. Parece que hay que distinguir dos aspectos. El clima, me parece que el clima se trata de tener una actitud de diálogo, de serenidad, de escucha, de calma, de comprensión de los trabajadores que temen perder su empleo, que se angustian mucho, obviamente, y también los empresarios que se ven perjudicados de su empresa. Eso es un aspecto que habría que separar. Y por otro lado, acá, en el caso concreto que tú mencionás, sin duda hubo error de los trabajadores. Hubo chamoneadas. Lo reconoce Fernando Pereira cuando dice: la ocupación es un último recurso a emplear, hay que agotar antes las instancias de diálogo. Esto no se hizo acá, se fue la ocupación de entrada y se generó un clima que fue evidentemente perjudicial para todos. Y luego en la propia ocupación, sin duda también hubo chamonea de los trabajadores. O sea, yo distinguiría todos aspectos. Pablo. Yo lo primero que digo es que yo no entiendo este episodio como un conflicto, digamos. No se llegó ni siquiera a constatar o a chequear si era verdad de que se iban a quedar gente sin trabajo. Y lo otro que también me llama la atención es que discutir
la razón de una u otra parte en base a que capaz que el empresario compraba una máquina y precisaba menos gente y eso lo haría culpable al empresario, es absolutamente totalitario, y porque seguiría siendo un derecho inalienable del propietario de la empresa a buscar la mejor fórmula para sobrevivir en tiempos que son tan difíciles, ¿no? Tampoco es un puntual, recién decía Manuel, es algo puntual, no, que tenemos una historia acá de agresiones a la propiedad privada, a las empresas. Recuerden nomás los conflictos de Conaprole, con aquel video de aquella persona robando y con todo el apoyo del sindicato, a Diom, que nos prepara siempre una Navidad entre la basura, al Zunca, que en Montes del Plata hizo perder $500 millones a la empresa, o Santa Clara, que aquella estación de servicio, o lo que fue el control obrero del gas. Es decir, que no es que estamos hablando de una cosa puntual que ha sucedido. Y a mí yo sí soy parte de los que quieren hablar del contexto y del sindicalismo, porque me parece que este es el video del año, ¿no? Este es el video del año en cuanto al impacto que tiene sobre las personas, y reflexionar de que este sindicalismo que tan propio seguramente del Río de la Plata y poco más, es una especie de mitad de camino entre lo que son las democracias prósperas, digamos, y lo que son las dictaduras de izquierda. Es decir, es un tren que te lleva a un lado o al otro de la vía, y que bueno, que tiene por su constitución totalitaria, cuando se va más hacia la dictadura, tiene un final que es un Venezuela o un Cuba, donde directamente ellos termina el proceso, porque lo que está pasando en este país es que el sindicalismo está tomando de porciones del poder que se le deberían atribuir al Estado y a los votantes, y los está transformando en gobernantes sin tener un solo voto. Entonces, en ese extremo, o te vas hacia Cuba y Venezuela, donde están prohibidos, por supuesto, después que ellos lo asumen, aseguran de que no haya competencia, o te vas al otro extremo, ¿no? Yo vengo de Estados Unidos, no tenés derecho a nada, tenés vacaciones, no tenés, el embarazo son 6 semanas, no hay despido, no hay nada. Se saltearon a Valle de Ordóñez, así que, y hoy tienen el 2,9% de desocupación y son los mejores sueldos uno de los mejores sueldos del mundo. De manera que estamos yendo en contra a lo que las evidencias internacionales para mí demuestran. Seguimos ahora con Adriana. Cuando ayer, vi ese video tremendo, ¿no? ¿No lo habías visto antes? No me llegó. Está circulando hace varios días. Sí, ¿no? Sí, pero se ve que mis amigos, no te lo pasaron. mis amigos, mis 4.000 amigos de Facebook, no consideraron que fuera interesante. Así que se imaginan los amigos que tengo. Cuando vi el video ayer me recordaba al movimiento ludista, ¿verdad? Comienzos del siglo XIX, entre 1811 y 1813 hubo un conjunto de... Inglaterra. Sí, en Inglaterra, justamente, con el liderazgo de un señor de apellido Lud, como corresponde a un movimiento ludista, que dirigía de alguna manera toda su su violencia o toda su agresividad a partir del hecho constatable de que se venía la maquinización y que eso iba a desplazar mano de obra contra las máquinas, ¿no? El propio Marx, mucho después, al borde, ya casi a su muerte en el Capital, justamente critica este tipo de actitud y dice que lo que hay que combatir no son las máquinas, sino el tipo de relaciones sociales que se establecen, en las cuales ese maquinismo o esa industrialización está marcada, ¿no? Entonces, la industrialización realmente es propia de la era moderna,
¿verdad? Es decir, no importa qué régimen político, todos los regímenes políticos que han aparecido siempre han tenido la industrialización y la tecnificación, al maquinismo, como una punta de lanza. Pensemos en también, porque esto no es solo capitalista, ¿verdad? Pensemos en la ex Unión Soviética, ¿verdad? Que bueno, montó todo su proceso de desarrollo en un proceso de industrialización muy acelerado. Entonces, empezamos con que, aún desde el punto de vista teórico, digamos, esto es un camino desafortunado. Claro. Pero no solamente eso. Hoy Manuel hablaba de los hechos y del clima social. Y yo quisiera hablar un poquito más allá del clima cultural, ¿verdad? De la simbología, a nivel simbólico, lo que es el pan. El pan es el símbolo por antonomasia de lo que es el alimento. El alimento. La gente pide pan, le decían a María Antonieta, ¿verdad? Cuando se le ocurre decir por qué no comen otra cosa, ¿no? Entonces, bueno, claro, ¿por qué no comen pastel? Sí, bueno, entonces... Siempre que la frase haya sido dicha efectivamente por ella, que es todo un debate eso, ¿no? Bueno, no importa, ¿verdad? Pero estamos en el campo de lo simbólico, de lo cultural, donde eso se ha incorporado. El Padre Nuestro dice, ¿no? El pan nuestro de cada día, dánosle hoy. Es decir, el pan es el alimento por antonomasia. Entonces, simbólicamente, ver pan desperdiciado, ver pan en el suelo, ver pan de una masa que se ha deteriorado, es verdaderamente muy violento. Yo creo... Curioso además que el video lo graba un empleado de la propia fábrica, ¿no? No sindicalizado. Sí. Un empleado no sindicalizado. Está enfrentado al sindicato. Que está enfrentado al sindicato. Hay 115 empleados en Friopan, 38 forman parte del gremio, 77 no. Uno de estos últimos es quien hace la grabación con su teléfono y va comentando además lo que ve y su fastidio, ¿no? Exacto. Así que estamos hablando de que 2/3 aproximadamente de los trabajadores de ahí no están sindicalizados, y digo tal vez porque no haya otro sindicato. Es decir, porque si hubiera otro sindicato posiblemente, en fin. Canalizaría por ahí. Entonces, me dejaste una cosa que me parece interesante. Yo creo que el movimiento obrero en esto se perdió la oportunidad, y esta gente se perdió la oportunidad de decir, bueno, ocupamos la fábrica, vamos a sacar el mejor pan, vamos a mostrar que nosotros podemos sacar el mejor pan. Hubiera utilizado la masa y esas cosas que estaban, ¿verdad?, en elaboración para hacer pan, e igual lo reparten entre los pobres del barrio. Es decir, hay modos de lucha sindical que son pero eso habría sido apropiarse de mercadería que no es del personal, ¿no? Bueno, por supuesto, pero es preferible, digamos, de nuevo, simbólicamente hubiera sido un mensaje mucho más poderoso regalar pan que dejarlo pudrir, ¿no? A propósito de los daños, una fuente de la empresa que consultó ayer en Perspectiva aclaró algunos datos porque habían circulado versiones distintas. Dice que se perdieron unos 2.000 kilos de masa. Había también producto congelado y producto precocinado. Ambos se pierden. Apagaron mal los equipos. Lo hicieron de una llave y no de la central, lo que provocó pérdidas de gas freón. También hubo roturas de puertas de unas cámaras de depósito, entre otros. Por lucro cesante de ventas de sábado, domingo, lunes y martes, nada más que por ese concepto, hubo una pérdida de 2 millones de pesos, decía esta fuente. Bueno, a mí me parece que este tipo de cosas, este tipo de imágenes, son el porqué de que las encuestas están dando una desaprobación enorme de la población. Una encuesta de cifras así lo constata, a los sindicatos. Y a mí eso como colorada, como ballista, me duele porque los sindicatos son una institución que es buena, que es necesaria y que tiene que defender justamente los trabajadores, ¿no? Y entonces yo en esto que las ocupaciones, yo las considero, y yo ahí me quiero enfocar en el decreto 165/2006 que interpreta que las ocupaciones son una extensión natural del derecho de huelga. Yo discrepo. Y pienso que no son una extensión del derecho de huelga porque violan derechos constitucionalmente consagrados, como por ejemplo el derecho de propiedad y sobre todo el derecho al trabajo. Porque esos sindicalistas esa actitud patoteril no le permite a otros trabajadores que están en su legítimo derecho a entrar a trabajar.
Y entonces ellos lo enfocan en una cosa contra el empresario, que obviamente tiene su derecho, pero también es contra el trabajador que tiene derecho a ir a trabajar, ¿no? Entonces yo creo que es una buena cosa esto que propone Ernesto Talvi, pero creo que lo he visto en los blancos también, que creo que lo proponen, que es derogar ese decreto. Y también por otra razón, en lo público, en el ámbito público, sí están prohibidas las ocupaciones, por otro decreto del año 2010. Entonces habría que un poco coordinar esa legislación. Y por otro lado, también, tengámoslo en cuenta, fue parte de las negociaciones con UPM. O sea que el gobierno está reconociendo, al concederle a UPM el garantizarle la no ocupación, de que eso en el fondo repercute en que no haya tanta fuente de trabajo, que eso es un hecho que está trancando. Todavía no sabemos cuál es la fórmula, ¿no? Sí, se llegó a un acuerdo pero en ese punto entre el gobierno y UPM. Que hay un acuerdo, porque, o tendría que haberlo, UPM fue muy firme en eso. Pero o sea que en el fondo yo creo que es un tema del derecho, de los derechos de los trabajadores. Yo creo que es como el colmo del sindicalista no dejar trabajar a los trabajadores, porque ellos tendrían que estar justamente para garantizarlo. Y ojo, no caigamos en el reduccionismo de decir que si estás en contra de la ocupación estás en contra de los sindicatos. Todo lo contrario. Pero sí de un sindicato serio, de un sindicato, y reivindico figuras que yo en estos casos, yo creo que las tenemos que valorar, como la figura de Delía o la figura mismo contemporánea de Richard Reed. Bueno, Marcelo Abdala mismo, otro de los dirigentes del PIT-CNT, dijo, responsabilidad, dijo. Los trabajadores debemos hacernos responsables de todas las medidas adoptadas. Y contó que en su caso, cuando llevaba a cabo medidas de este tenor, ocupación con la UNRWA, el sindicato del metal, entregábamos la planta en mejores condiciones que como la habíamos recibido. Además, bueno, insistió en que es el último recurso, ¿no? Cosa que no ocurrió en este caso. Manuel, ¿volvemos contigo? Sí, yo quería decir lo siguiente. Me parece que conflictos en el ámbito laboral va a haber siempre. Conflictos de intereses siempre los va a haber. Si se introducen máquinas nuevas, generan sin duda alarma a los trabajadores. Eso es lo que sucedió. Eso se tiene que trabajar negociando, conversando. Es lo que no se hizo acá. Acá se fue una ocupación de entrada y eso lo critica Fernando Pereira, el presidente del PIT-CNT. De manera que una cosa es la existencia de conflictos, otra cosa es cómo se procesan y otra cosa es lo que pasó acá concretamente, que sin duda hubo error de los trabajadores, claro, que son los que se han mencionado acá en esta mesa. Eso es un tema que yo lo aparcaría. Y luego otro tema, la discusión de los temas de fondo que acá se han planteado, donde sin duda tenemos diferentes puntos de vista. Yo creo que la ocupación efectivamente es una extensión del derecho de huelga. Se puede perfeccionar el marco normativo en el cual la ocupación se puede efectivizar, pero está bien que sea un último recurso, como está planteado el decreto que mencionaba Carolina. Esto, bueno, sería un tema. Y otro tema a discutir, bueno, los modelos, sin duda, ni Venezuela es un modelo, ni Cuba es un modelo, ni Estados Unidos es un modelo. Tenemos que buscar acá, con nuestra propia historia y cultura y adelantos sociales, el modelo que estamos construyendo. Pero acá no se trata de ningún tipo de totalitarismo ni de nada por el estilo, se trata de reconocer el conflicto social y que el mismo se desarrolle dentro de un marco normativo, democrático y con diálogo por todas las partes. Mirá lo que dice otro oyente, Gerardo. Sí. Mientras trabajadores y patronos no entiendan que son socios, estamos fritos. La visión clasista ya fue. Bueno, la lucha de clases existe, lucha de conflicto de intereses existe. El asunto es cómo se maneja o se regula. Pablo. Tomando lo que decía Carolina recién, ¿no? Digamos, ir a un sindicalismo civilizado y maduro, a mí me genera que el análisis clínico, este video es como la biopsia que te hace cuando estás en una enfermedad y el resultado salió negativo. Salió, tenés cáncer, y probablemente no tengas cura. Y parte de ese no tener cura, por ejemplo, es la reacción de la sociedad, de las instituciones frente a esto. La declaración de Abdala y la declaración de Pereira, que terminan más o menos con algún reproche a la empresa, uno porque no dijo que había 30 kilos y se iban a perder de todas formas. Cuando estamos viendo este acto de violencia, porque esto es un acto de violencia, todo es un conflicto, son de una tibieza
que no me extraña para nada, porque está en la constitución de su ideología de lucha de clases. Tú estás marcando que tanto Pereira como Abdala, si bien cuestionaron la con forma alguna como se manejó la y movilización sindical, igual ponen sus matices, sobre todo en cuanto a cuál habría sido el daño, el monto del daño. Claro, es ver si te moriste de pulmonía doble o simple, ¿viste? Que es lo importante. Entonces, y la otra cosa, es decir, yo lo equivalgo, para que veas que esto no tiene cura, ¿no? Lo equivalgo al fútbol. Estos son los barra brava. Estos son los barra brava del fútbol, los que van en la AMTRA y le destrozan los baños al campeón del siglo. ¿Tá? Reacción de los clubes, porque toda la sociedad se lo exige, expulsarlos, no pueden entrar nunca más a la cancha, no pueden integrar un sindicato, tendrían que ser expulsados, claramente expulsados. Si esto está mal, y las reglas son claras, no venís diciendo de que lo que en realidad no son 2.000, son 30 kilos. No hay ninguna censura en eso. Ni que hablar el silencio de radio del gobierno, ¿no? Murro llamó, le mandó un WhatsApp seguramente, lamentando. El ministro de Trabajo frente a este acto de barbarie lamenta. Cuando tiene que salir y decir esto no se puede hacer, este es un país. Imagínense. Porque este video, que debe haber recorrido el mundo, porque es difícil tener un video como genera, eso es un país de odio. Imagínense, cuando UPM, que pide dos cosas, pide que los que quieran trabajar trabajen, y que no le corten, no le interrumpan la producción, no le corten los camiones como se lo hicieron a esta persona, yo creo que todavía no hay ni una señal de que eso va a ser concedido, porque este acto de vandalismo recibió más apoyo, si sabés leer bien, que condena de parte de toda la sociedad uruguaya. Pregunta otro oyente, Hebert, ¿un sindicato nunca tiene responsabilidad por sus actos? ¿Un sindicato puede romper, dejar sin trabajo a gente, etcétera, y no pasa nada? Bueno, la cuestión es que el PIT-CNT ni siquiera tiene personería jurídica, ¿verdad? Es decir, eso acá el PIT-CNT, pero los sindicatos individualmente la tienen. Sí, claro, pero digamos, hay un problema allí, ¿verdad? A mí me preocupa mucho que el sindicalismo uruguayo, que en un momento efectivamente hace igual un siglo, supo estar a la vanguardia de los movimientos sindicales en el mundo, y que efectivamente lograron el movimiento sindical logró muchísimos avances en todos los campos. La cuestión es por qué ahora, justamente cuando las condiciones parecen ser favorables, ¿verdad? Es decir, se encuentra con un gobierno que hace 15 años que es sensible a los planteos de los trabajadores, hay consejos de salarios, se ha instaurado una legislación laboral que ha mejorado la vida de mucha gente. Entonces, justamente en este momento es donde más se radicaliza y aparecen estos, efectivamente, ¿no? Estos pequeños núcleos de personas que lo que parece es que estuvieran tratando de destruir el movimiento sindical y quitarle su prestigio. Entonces, yo aquí esperaría de los dirigentes sindicales, ¿verdad?, que ejerzan un liderazgo en pro de la madurez, en pro de crecer, ¿no? En pro de, comportarse como adultos e ir por las vías de diálogo como corresponde. Si yo importo una máquina, 2 máquinas de Suiza, que quién sabe cuánto me costaron, evidentemente quiero asegurarme que las personas que manejen las máquinas sean personas que están capacitadas, que no, digamos, que no dañen la máquina al utilizarla, etcétera. Y parece razonable. Hay que hablar. Entonces, bueno, señores, por favor, a ver si si ejercemos como es debido nuestro liderazgo en la central sindical. Sí, vamos cerrando. A ver, Manuel y después La Guarda. 2 comentarios. Manuel y después Carolina. Bueno, 2 comentarios breves. En primer lugar, los dirigentes sindicales de máximo nivel, como Pereira Abdala, criticaron esta situación y lo criticaron en los términos debidos y exigieron una autocrítica a los trabajadores. Me parece que cumplieron con marcar su deslinde de estas actitudes equivocadas. Parece que hasta ahí ellos tienen que llegar. En segundo lugar, lo que planteaba Adriana. Bueno, de repente la intervención anterior tuya puede arrojar alguna luz sobre lo que tú planteas, porque un contexto de incertidumbre, donde hay cambios tecnológicos, como el principio del siglo XIX en Inglaterra, con la 4ª revolución industrial, genera una alarma ante la pérdida de las fuentes de trabajo. O sea, la automatización, las nuevas tecnologías
bueno, generan alarma. Y ante esta alarma se desencadenan hechos como este. En base a rumores. En base a rumores, capaz exacto, que claro. le preguntaban directamente a los dueños de las fábricas si era verdad y le decían no, mire, no va a haber despidos. Igual no queda claro si va a haber o no despidos, porque las declaraciones que yo leí del dueño de la fábrica dejan entrever la duda si efectivamente iban a haber despidos allí. Bueno, y ahora Carolina y después H. Ahí va. Carolina H. Volviendo al tema de la pertinencia o no de las ocupaciones, tener en cuenta que la Organización Internacional del Trabajo nos está reclamando adecuar la normativa en ese respecto, que la OIT nos ha rezongado con respecto al permiso de ocupar. Y después también decir, que creo que lo dijo Novik hace poco, que hay una politización muy grande, está muy unido al partido de gobierno, el tema sindical, y eso creo que también le juega en contra, porque a veces se defienden intereses políticos por encima de intereses del trabajador. Un aporte más de los oyentes. Ha habido una cantidad de mensajes, pero elijo de Luis, que dice: en Australia los sindicatos y los patrones se llevan muy cerca del óptimo. Por eso allí, en 1981, se aceptó, debido a la automatización, pasar a una semana de 38 horas de trabajo. Por acá, con la confrontación, seguimos con 48.